Que el Señor le bendiga, iglesia. De verdad que me está llamando un poquito la atención. El miércoles también me dijeron que habían habido pocos hermanos. ¿Será que todos andan en los términos de los colegios? Esperamos que sea eso. Amén. Que sea esa lo que está ocurriendo. Esperamos que no sea otro tipo de cosa. Bueno, ante todo, agradezco al Señor que nos tenga acá. Y de verdad, hermanos, que uno trata de cumplir la voluntad de Dios en todas las cosas. Y a la verdad que yo quedé muy sorprendido por muchas cosas, hermanos, que nos sucedieron a donde andábamos. Nosotros fuimos en busca de las niñas que perdieron, las niñas que perdieron al papá en un asalto cuando andaban en la calle. Lo asaltaron y le mataron al papá delante de ellos. Y gracias a Dios pudimos encontrarlas, porque habían salido del lugar y se habían ido de la iglesia porque el lugar donde estaban no era bueno. Y gracias a Dios logramos encontrarlas y entregarles las cositas que algunos hermanos con todo el cariño del mundo lo dieron. Verles las caritas, pero lo más lindo fue cómo ellos abrazaban a su pastor. Y nada, solo dábamos gracias a Dios por esa bendición. También viendo la cantidad de temas de la oración, hermanos, que se están pidiendo en el grupo. Algunas respondidas, otras ahí en Tambay. Lo que está ocurriendo es terrible en medio de nosotros. Y nuestra hermana Sara, la que venía con Augusto, ella se accidentó, Patti, perdón, que es hermana de la hermana Sara. Se accidentó y se quemó con ácido su vientre y parte de su pierna. Y la tiene la hija en su casa porque van a ver qué pueden hacer para poder hacerle saturaciones en su cuerpo, en su abdomen. Vemos, por ejemplo, a este muchacho, al Rubén, un muchacho que fue bautizado por nosotros, se congregaba, pero a él le gustaba el tema de los hogares. Y al final se fue para allá y ha andado de iglesia en iglesia, de hogar en hogar, digámoslo así. Y porque buscan un puesto, buscan ser honrados. Y fíjese lo que le pasó. Yendo al médico, lo derivaban, lo sacaban, lo mandaban para la casa y al final los gritos, los dolores, según nos describía la hermana que estaba en el hospital ese día cuando los llamé, y le dijeron en un principio que era meningitis. Y gracias a Dios el día martes, si no me equivoco, estando allá, declaré una palabra allá y le dije a la iglesia donde estábamos, le dije que ese muchacho no tenía meningitis. Y cuando hoy día nos enteramos que no es así, dábamos gloria al Señor, porque ese muchacho tiene labor que hacer. Y bueno, y anoche, bueno, gracias a Dios, nos sacaron el jugo las 3 noches que estuvimos allá, hermano. 2 de la mañana, hermano, gente que trabaja. 2 de la mañana, nuevamente 2 de la mañana. Desde las 9 de la mañana conmigo, hermano, todos los 3 días, los hermanos. Y uno ve el hambre
la necesidad de la palabra. Y la persona que está encargada ya es similar a nosotros en la enseñanza, y por situaciones adversas que le ocurrieron, no pudo seguir en la enseñanza con nosotros. Y bueno, lo único que quieren es que estemos con ellos. Y de verdad que es un pueblo sediento, hermano. Se ha ido llenando cada vez más ese local. La han pasado de todo, hermano, de todo la han pasado. Andan como gitanos. El pastor que la administraba ya murió, y a los días del muerto los hijos quitaron la iglesia, cerraron la iglesia con todas las cosas dentro, y los hermanos quedaron todos tirados. Buscaron y encontraron un lugar donde hoy día está la iglesia, pero ya producto de la mala administración de la persona que está a cargo, pidieron el terreno y la iglesia tiene que volver a salir de ahí. Y un caballero, un mundano, les pasó un terreno. Producto de la mala administración, tiene que salir de ahí. Pero un caballero les pasó un terreno para que el pastor se fuera a vivir. Y ese caballero dijo: yo siempre he soñado con tener una iglesia en mi terreno. Y le dijo: construya el terreno, yo le cobro solamente el arriendo por la casa que está aquí. Así que me llevó a ver y estuvimos ahí, hermanos, y el muchacho se emocionaba porque hay mucha necesidad. Y anoche, cuando estuvimos, vimos la cantidad de gente que llegó. Se convirtió persona en el mensaje del día martes, y anoche llamamos a los matrimonios, a la reconciliación, se pidieron perdón de forma pública, y de todos los que hemos predicado ahí, 2 decidieron, uno anoche, el otro fue el martes, decidieron ordenar su vida y casarse. Y eso es motivo de alegría, porque la palabra es la que alcanza. Pero anoche, y de esto es lo que vamos a hablar hoy un poquito, yo le había dicho a la hermana, no sé cuántos vinieron a orar el lunes, hermana Giselle, alrededor de 6, 8. Y de verdad que es inquietante la poca unidad en la oración. Nosotros nos reunimos con los predicadores, les dimos a entender cómo es o qué testimonio tiene que tener el predicador. O sea, de alguna manera estamos ordenando la iglesia para que la iglesia camine ordenada, sujeta a la palabra, no a un hombre, a la palabra. ¿Sí? Pero me llama la atención esto, por ejemplo, estos bajones, el que no vengan a orar, que cuando llamamos a estar un día completo en la oración y en el ayuno, no vinieron más allá de 15, más o menos, ¿sí? Y fíjese que fue de mucho provecho el haber estado ahí. Bueno, eso es. Nosotros tenemos una lucha, una guerra. ¿Usted lo cree? Yo he escuchado a hombres de Dios decir que no existe la guerra espiritual. Pero yo le puedo decir que sí, por algo Dios da armaduras. Por algo Dios dice, Pablo dice que nuestra lucha no es contra qué, sino o sea, hay una lucha, hay una guerra, hay una batalla. Entonces, en vista de eso, yo le decía a la hermana que convocara para mañana sábado a todos los que les gusta orar, los que deseen, no voy a obligar a nadie,
para que entendamos qué es una guerra espiritual. Y como hoy vengo viajando porque la persona que iba a invitar se me olvidó invitarla, que viniese a predicar, y por ende tengo que ganarme acá. Bueno, a todo esto, casi todos los predicadores están fallando en el último tiempo porque todo el fin de año tienen que estar haciendo cosas. Y quisiera dar una pincelada, producto de una cosa que pasó anoche. Una hermana se puso a sobarle los hombros a otra hermana. Y mientras nosotros conversábamos y decíamos que nada puede empañar la gloria de Dios, y teníamos la costumbre de decir, ¿cómo era? Reprendemos todo aquello que quiera empañar la gloria de Dios, ¿cierto? Pero mirando la Escritura, nada puede empañar la gloria de Dios porque es la gloria de Dios. Entonces son dichos, mal enfocados, no sé de dónde salieron, pero bíblicamente no dicen nada de que pueda empañar la gloria de Dios, porque Él es el supremo, Él es el creador de todas las cosas. Amén. Y todo está sujeto a sus pies. Entonces hoy día, la hermana, en algún momento, como también yo lo he visto acá tiempo atrás, la hermana como que se vuelve así, ¿usted me entiende? Hacer como gestos y dice, la hermana está cargada. Y eran cerca de las 2 de la mañana. Y yo le pregunto, hermana, ¿a qué te refieres que está cargada? Y miro a la otra hermana y le digo, hermana, ¿usted es hija de Dios? ¿Sí? ¿Usted puede repetir, usted puede decir esta palabra? Y le digo la palabra que ningún demonio puede decir. ¿Usted sabe cuál es la palabra que no puede decir ningún demonio? ¿O algún endemoniado? ¿Usted lo sabe o no? ¿No? ¿Cuál? Entonces hay una palabra que los demonios no pueden nombrar. Entonces cuando uno le dice yo le digo a la hermana, ¿usted puede decir esta palabra? Sí, me dice, y la declara así con toda libertad. Y le digo, tú no estás endemoniada, como dice la hermana. Tú no estás cargada. Es más, le digo, la Biblia dice que nosotros somos templo. Y le digo, usted fue a Santiago, ¿sí? Usted abrió alguna puerta, se pasó a pegar un pitito, una droga, un copetito, algo así. No, pues si yo soy de Dios. Entonces, ¿de qué me está hablando si la Biblia me dice que ningún demonio me puede tocar? Por algo el Señor pregunta en un momento determinado, dice, ¿de quién sois vosotros? ¿De vuestro padre el diablo? Porque nosotros no podemos tener en nuestro corazón, o Dios no puede habitar con un corazón que ya está habitado por alguien. Y si Él vino y lo limpió, ¿quién es el que habita en nosotros? Es el Espíritu del Señor. Entonces la pregunta es, ¿somos o no somos del Señor? Y esa es la seguridad de que somos del Señor y que yo soy templo del Dios viviente. Entonces, bueno, yo pensé que la hermana se iba a enojar, pero me agradecía enormemente porque le hablé qué es lo que es un endemoniado y qué es lo que hace Dios con aquel que es el instrumento para echar fuera demonios. Usted sabe que nosotros somos el ejército del Señor, ¿sí? ¿Sí o no? Pero no todos los del ejército del Señor están preparados para ciertas batallas. Dentro de ello hay gente que tiene un sistema de estrategia, hay otro que hace, no sé, logística, otro que hace la preparación del armamento, en fin, muchas, pero no todos están preparados para ciertas cosas. Claro que somos el ejército para salir a predicar y todo, pero para estas cosas no es cualquiera. No puede ser cualquiera. Y hay requisitos para hacerlo, para hacer
un guerrero espiritual. ¿Sí? Porque si viene alguien a echar afuera y el demonio le conoce la forma que se conduce y que actúa en su casa, en todo lugar, porque recuerde que antes nosotros éramos esclavos de él. Entonces sabe cómo éramos. ¿Ve? Y cuando vienen estos espíritus a atacar, o sea, o nosotros queremos liberar, él se recuerda, pero si este era mío. Y hace lo mismo. Siguen lo mismo. Entonces dice, ¿y este con qué poder me va a venir a echar? Pero alguien que se guarda, alguien que se prepara, al cual Dios le ha dado ese don, porque en el fondo es un don de liberación, de sanidad. Entonces, esa persona tiene que tener requisitos para esto. Entonces yo tengo acá, ¿con qué armas se puede orar o batallar? Tengo la mitad porque es una enseñanza más o menos de unas 2 horitas, 2 horitas y media. Es muy buena, hermano. Y la busqué. Y la busqué y pregunté, porque mucha gente dice que no existe la guerra espiritual. Y yo le pregunto, ¿usted tiene luchas? Todos tenemos luchas. Ahora, ¿cómo vamos a batallar contra esas cosas? Entonces aquí tenemos respuesta. Amén. Y vamos a leer Santiago 4, 7 y 8 para empezar. ¿Alcanza a ver o no? Ya está listo. ¿Qué es lo que dice? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero vamos despacio. ¿Pero qué dice? Primero dice, someteos. Ese pues, someteo pues, o sea, que tu convicción sea sí o sí. Someteo pues a Dios. Entiéndase. Luego está la separación de los puntos, ¿no? Dice, resistid. ¿A qué le dice ahora? O sea, se le está hablando a la iglesia. Resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. 8. ¿Qué dice ahora? Acercado a Dios. ¿Y qué dice ahora? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, Dios está diciendo cómo tiene que ser el guerrero de Dios. Puede ser cualquiera. Puede ser alguien que esté atado con alguien. Puede ser alguien que aquí adentro levanta mano y afuera tiene un doble estándar. Puede ser alguien que esté dividido con alguien dentro de la iglesia. O sea, Dios tiene requisitos. O la palabra tiene requisitos para esa persona. Por ejemplo, usted sabe que el don de profecía, porque no existe el profeta. Porque el profeta, ¿cuándo terminó? ¿Se acuerda, no? Ese fue el último profeta. Pero ahora en nuestros tiempos, ¿qué acciona? El don de profecía, que es diferente a ser el profeta. Cuando acciona el don de profecía es para edificar a la iglesia. Para eso es. Pero ahora el requisito de ese profeta, ¿sabe cuál es? El no tener amigos dentro de la iglesia. Claro, porque hacerse amigo dentro de la iglesia le va a coartar si Dios le revela algo del amigo. Y va a ir como amigo a hablarle. El profeta o el que tiene el don de profeta más tiene enemigos que amigos. Más enemigos que amigos. ¿Por qué? Porque el profeta habla verdad, descubre pecado, ¿sí o no? Advierte antes, durante y después. Pero mire ahora, vamos a Mateo 6:6, y este es un trozo, es una porción. Mateo 6:6, mire lo que dice.
O sea, perdón, antes que se cambie, no lo cambie todavía. Cuando le dice a la persona, al creyente, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, le está diciendo que no todos están cerca. Entiéndase, le está hablando a la iglesia. Usted puede estar aquí, pero su corazón no está aquí. Su cuerpo estará aquí, pero su mente está en otro lado. Usted puede venir a la iglesia, pero usted sigue haciendo lo mismo. Acercado a Dios y Él se acercará. O sea, la Biblia dice, buscar primeramente ¿qué cosa? O buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Luego dice, en otra parte dice, buscad a Dios y su justicia. Luego dice, buscad el reino de Dios primeramente. O sea, siempre hay que buscar a Dios. Usted no puede quedarse tranquilo ahora que está en la iglesia o porque ora un poquito. No, hermano, esto es constante. Es siempre. Un guerrero está preparado todo el tiempo para pelear la buena batalla. Todo el tiempo. Por eso que cuando Jesús no habla del ayuno, sino que habla de la fe, un guerrero tiene que estar con toda la fe. Por eso que hablamos de la fe hace un par de semanas atrás. Si esto es una continuación de lo que se está diciendo. Entonces, si tú tienes fe, tú oras. Porque Jesús es claro cuando le dice, hombre de poca fe. Señor, no pudimos echar fuera el demonio. A ver, le dijo, hombre de poca fe. O sea, la fe es un alma importante. Usted si va a ir a una parte o Dios la va a usar en alguna liberación, en alguna sanidad, en algún milagro o cualquier cosa de que Dios quiera usar a favor de alguien, usted tiene que tener fe diciendo, yo soy instrumento de Dios y Dios me va a usar. Y la persona que tiene que estar ahí es la que tiene que tener más fe que aquel que viene. Sí, porque yo puedo tener mucha fe, pero si esa persona no viene con esa fe, ¿qué saco con tener yo fe? O sea, tiene forma. Vamos ahora sí. Más tú, dice, está hablando a la iglesia. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, le está diciendo que usted vaya, entre a su piececita donde su cuarto de guerra y no lo va a encontrar vacío. ¿A quién va a encontrar ahí? ¿A quién va a encontrar en su cuarto? ¿Quién lo está esperando? El Señor. Por eso que dice, ora a tu Padre que está en ese secreto, donde tú vas a entrar. Y tu Padre que ve en lo secreto, o sea, te va a oír, te va a ver lo que tú estás haciendo, te recompensará en público. O sea, viene usted habla con el Señor en secreto, y viene el Señor, sabe lo que está haciendo, y viene acá, usted está orando con el Señor, ora, y viene acá, y Dios acá va a declarar una palabra. Hablemos del término profeta, y declara una palabra, y esa palabra se cumple. Primero hablaron en el secreto, y ahora cuando se cumple acá en medio de nosotros, y dicen, oh, y esto es una verdad, oh, Dios lo usa. Y nosotros vamos a tener la evidencia de que Dios es usado. Ese instrumento es usado por Dios. Lo va a recompensar en público. Usted se va a sentir feliz, contenta, no orgullosa, sino feliz porque hubo un resultado de lo que Dios le dijo en el secreto. Vamos a, ¿qué dice? Efesios 6:18.
Miren lo que dice ahora, de estar ya en el secreto, orando en todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración. O sea, ¿cómo? A ver, ¿cómo es eso? Orando en todo tiempo, con toda oración. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede recargar eso? ¿Cómo lo tomamos? O sea, usted puede ir a orar y puede estar pidiéndole cosas, pero y esto ocurre, que tu mente no está en eso. Tú estás repitiendo algo así como por inercia, pero tu mente está pensando, ¿y qué está pasando afuera? Por eso es que dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando alguien viene acá y se pone acá y se pone a orar, una madre, yo lo he escuchado muchísimas veces, una mamá dice esto: es que mi hijo no me deja orar. ¿Por qué no te deja orar? Es que me va a tocar. A ver, pero ¿qué te puede estorbar si tú estás comunicada con Dios? O sea, tú se le vas a hacer caso a tu hijo más a aquel que te está hablando, o al cual tú te estás hablando. Y a veces, muchas veces, no, que el diablo, yo he escuchado esto, el diablo usó a mi hijo para estorbar la oración. No, no es el diablo, eres tú el que te desprevienes. Nada te puede sacar en la conversación con el Señor. Aunque tu hijo te toque, aunque tu hijo ande cantando, tú estás conectada espiritualmente con el Eterno. Pero entonces ahí es cuando dice: anda entonces a tu habitación, enciérrate ahí y habla donde nadie te pueda molestar. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire las cosas que está pidiendo para ser un guerrero de Dios. Vamos al otro. El apóstol aquí dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todo, aún hasta el más malo. Yo no sé cuánto oran por los traficantes, yo no sé cuánto oran por el presidente y toda esta tracalada de personas que están detrás de ellos. Yo no sé cuántos de ustedes oran por sus hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes oran por el pastor, la pastora, el hermano, la otra iglesia, en fin, por todos los hombres. Vamos al otro. Y esto va a construir en un guerrero, va a construir que esta cuestión es nada por alguien específico, es por todos. Luego dice, para que empiece usted a entender, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ojo, mire, está teniendo una, ¿cómo se dice? A usted le está colocando una varita alta. Entonces dice, antes no, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, ¿qué te está diciendo aquí el Señor? A través de Crónica, te está diciendo: si tú te humillas a Dios, en el cual tú invocas el nombre del Señor y le dices: Señor, yo he hecho cosas mal. Cuando uno reconoce que ha fallado, entonces Él dice: yo oiré desde el cielo. Yo oiré, yo te voy a oír. Aunque me hablen lo más bajito, yo voy a oír tu corazón. Aunque no digan nada, yo te voy a oír, porque te voy a leer los pensamientos. O sea, Dios te va a mirar. De una u otra manera te va a escuchar, si tú primero reconoces que has fallado. Vamos al otro. Mire, porque el único que nos puede perdonar de nuestras faltas es Dios.
ni la Virgen, ni a dónde se va la gente ahora. Cuando ya está todo esto, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo, dice, ¿qué dice? Yo oiré. Mire, por favor, vaya usted conectando todo lo que estamos hablando. Yo os oiré. A su nombre. Yo no sé a cuánto le va a gustar este tema, porque también tengo los requisitos del guerrero. Vamos al otro. Por nada estéis afanosos, sino sean conmovidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Con acción de gracia. ¿Qué es lo que es una acción de gracia? ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día de la fe? ¿Y qué es lo que es la fe? Es pues, ese pues, a usted le está diciendo que algo que no se puede es inconmovible. O sea, es certero. Y yo doy gracia que en mi oración yo voy a pedir, por ejemplo, que el Señor liberte a algún pecador ese día viernes y sábado que viene. Y yo ya, como le decía el otro día, yo ya estoy viendo que va a llegar un pecador arrepentido, porque va a haber una palabra. O sea, voy a ir a buscar la victoria. Y ya estoy agradeciendo. Con acción de gracias, Señor, yo voy a ir porque sé que tú me vas a dar la victoria. ¿Y dónde lo busqué? En el secreto. Por eso es que vamos a entrar en oración en estos días. Y vamos a entrar a un grupo de hermanos a orar durante 4 días. 4 días, hermanos, vamos a batallar. Vamos a pelear el alma. Porque ellos están esclavos, están endemoniados, están poseídos por espíritu. Aleluya. Pero aquí lo vamos a ganar. No lo vamos a ganar cuando lo ganemos allá en la plaza. Y yo no sé si usted cree esto, pero vamos a ir a buscar la victoria. Vamos a ir a buscar un alma. Pero lo vamos a batallar en el secreto. Entra en la puerta, entra atrás, allá en la iglesia. Voy a ponerle mi cosecha. Entra allá en la iglesia, cierra la puerta, ora a tu padre que te está esperando aquí. Otra vez busqué la definición, porque dice entra a ese cuarto. ¿Y sabe lo que significa? ¿Por qué Jesús lo dice? ¿Usted ha escuchado alguna vez por qué lo dice o no? ¿Quiere escucharlo? Mire, en la antigüedad los reyes, los hombres, no sé si usted alguna vez ha visto películas que andaban con la cara tapada o estaban en cuartos especiales. ¿Lo ha visto eso? Bueno, así eran los reyes. No cualquiera podía entrar. Él seleccionaba quién podía entrar a ese cuarto para conversar con él. Y mire el privilegio que tiene usted ahora de entrar a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores ahí en secreto, porque lo está esperando. Dígame usted si no es un privilegio. No es humano. No lo vemos, pero sabemos que está ahí. Y seguramente me voy a derramar y voy a guardar un ratico silencio, porque sé que Dios me va a hablar. Con acción de gracia. Hoy día usted tiene la victoria para el sábado, para el próximo sábado. Cuando se predicó el otro día de la fe, yo pedía algo y ya se cumplió. Fíjese que ahora me están llamando de todas partes, de todos los tipos de hospitales, para ver qué quieren hacer conmigo. Ya se cumplió. Yo pedía y pido y sigo pidiendo que Dios levante los instrumentos. Y veo que Dios va a levantar los instrumentos. Pero también veo
Que si los instrumentos no quieren levantar, Dios levantará a otros. Y levantará a otros. Y la Biblia dice que nadie venga y te robe tu corona. Vamos al otro, Filipenses. Allá, vamos al otro. Primera. ¿Qué dice? Orad sin cesar. O sea, no porque tú vas un ratico, después vas a estar en tu trabajo. También ya tú tienes que clamar y hablar con el Señor. Donde tú andes, habla con el Señor. Y quizás la circunstancia, la situación del lugar donde tú estés, a lo mejor tú no vas a escuchar nada. Entonces cuando llegue en la noche y te encierran en el cuarto y digas: Señor, te estuve hablando todo el día, no te pude escuchar, pero ahora te vengo a escuchar. Yo el otro día, cuando nos quedamos acá, bueno, con todos esos guardaespaldas que dijeron que se iban a quedar conmigo, ¿cómo les fue que les puse? ¿Qué iban a hacer cómo? Y fíjese que Dios ministró durante 2 días sobre un solo tema: la conversión de Pablo. Y a medida que el Señor me iba ministrando, venía a mi mente y decía: oiga, yo tampoco fui predicado, yo escuché una voz y con eso me bastó. Pablo vio por una luz y escuchó una voz. Y hacía comparación. Oye, Pablo, cuando Pablo se convierte al Señor, ¿dónde lo mandó Dios? Dios le podría haber dicho: oye, a ver, hagamos cuenta que aquí está Pablo. Oye, Pablo se convierte, cae al suelo. Sí, Señor, ¿por qué me persigue? Oh, Señor. Entonces podría Dios haberle dicho inmediatamente: Pablo, ¿sabes qué? Hoy yo te quiero como apóstol, yo te quiero, anda a las naciones, anda y libera a los endemoniados, haz lo que tú queráis porque soy Dios y yo te estoy ordenando. Pero Dios tiene orden. Y si nosotros miramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, usted se va a dar cuenta que a Pablo lo mandaron a la iglesia a ser administrado por un sacerdote. ¿Por qué usted cree que cuando se convierte al Señor o viene al Señor, Dios lo manda a una iglesia? ¿Por qué no le dijo: levanta un templo tú, conviértete en pastor, conviértete en esto? Pero lo manda a una iglesia. ¿Para qué? Para ser administrado. ¿Y Pablo fue administrado o no fue administrado? Al tal grado que se le cayeron sus escamas. ¿Y cómo es Dios? Después de eso viene el sacerdote, el pastor, lo manda a que se junte con todo el pueblo. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? O sea, los discípulos. ¿Y quién es este? Oye, ¿qué está haciendo aquí? Andaba, pero no. Porque dentro de la iglesia ocurre lo mismo. Cuando Dios levanta a alguien nuevo, los mayores que se ponen reticentes son los antiguos. ¿Y por qué esto si viene llegando recién? ¿Pasa o no pasa eso? Dios honra, no sé, un matrimonio, Dios honra a un joven, Dios honra, no sé, a alguien, aleluya. Y usted lleva años y usted nunca ha hecho nada porque seguramente usted no ha tenido la compostura. Y viene Dios y lo honra. ¿Y usted qué va a pensar? Ay, viene llegando recién. ¿Ocurre o no ocurre eso? Ocurre. Y fíjate ahora, lo mandas ahí y le hacen la guerra al muchacho. Pero luego, esos mismos muchachos, la misma iglesia, digámoslo en términos chilenos, le presta ropa, apoyo, lo salvan de ser apiedrado, lo bajan por los muros, porque entendieron que ese no lo llamó cualquiera, lo llamó Dios, igual como fueron llamados ellos. Y si nosotros aquí Dios va a levantar gente como guerreros del Señor, debiéramos todos estar contentos, porque Dios levantará un cuerpo de guerrero. ¿Se dan cuenta que no sale ni a mero, no? Debiéramos alegrarnos, ¿no? Mire, Samuel, ¿qué edad tenés tú? Josué, ¿qué edad tenés tú? No, me ha venido la edad, Fred, estaría el número contigo, ¿verdad? Josué, 12 años. ¿Y por qué Dios no puede levantar a Josué?
¿Qué edad tenés tú, Martín? ¿Por qué Dios no puede levantar un Martín de 17 años? ¿Por qué no? ¿O acaso Dios no puede separarlos a ellos para Él? ¿Puede ser o no puede ser? No, es que hay que ver. Bueno, si es Dios que prepara. Si ellos vienen acá para ser enseñados y si Dios los prepara, gloria sea al Señor. Pero siempre está el celo entre nosotros. Yo se lo digo porque a mí ya me han dicho, no me lo han dicho así directamente a mí, pero lo han dicho por terceros y los terceros me lo cuentan a mí. Oiga, es que hay unos hermanos que andan diciendo, ¿por qué ellos? En vez de ponerse contento. Ajá. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, que se abrieran más obras con esta iglesia? ¿Sí o no? ¿Le gustaría o no? Que Dios sacara, no sé, para ver, un Jonathan con Giselle y lo mandara fuera de Santiago. A lo, ¿cómo se llama? A los carcelarios. Pero ¿no estaría contento usted que Dios honrara a estos muchachos? O cualquiera otro, no sé, otro que esté integrado, que esté metido al 100% con la iglesia. Ponga que se convierta el guatón de mi hijo, el Mauricio. ¿Sí? Y que pasen los años y como tiene una mujer que siempre ha orado por él y se convierte de verdad y empieza a mostrar frutos de arrepentimiento de verdad, y que pasen 4 o 5 años y que muestre que el apostolado y que lo mandemos. ¿A usted le daría gusto? Pero si viene llegando recién, lleva apenas 5 años, yo que llevo 20. Todo esto tiene requisitos. Lo que pasa es que hay algunos que llevan años esperando Dios que demuestren requisitos. Pero llega otro joven, por eso que la Biblia dice que nadie te robe tu corona. Por algún motivo lo dice, que puede suceder que porque estabas tú, pero como te quedaste, como te empezaste a meter en problemas, entonces vino otro que no está metido en problemas y que más lleva menos tiempo que tú y que tiene una compostura y que está sujeto, que en fin, en todo, y Dios los honra. Si esta es una guerra, tú hoy día estás aquí porque tú tienes guerra personalmente, o no tiene lucha usted. Todos tenemos lucha. Yo le preguntaba a la hermana Carola cómo se siente y me dice más o menos. Y ella me pregunta, ¿y usted? Mejor que tú, le digo yo. Usted supiera cómo se me mueve esto. A rato me llega a dar miedo porque ya veo que... Ya encontramos al doctor Bosch, el martes 10 me va a atender, y hoy día, antes de salir, de dejar el lugar donde estábamos reunidos, porque fueron a almorzar con nosotros la gente, ¿cierto? Amén. Almorzaron con nosotros, nos impidieron con un almuerzo, y ¿sabe lo que me dijeron? Ahí estábamos, ahí me estaba despidiendo, dándole gracias por todo el cariño, ¿sabe? Y me llaman, Eduardo González, ¿sí? Mire, lo estamos llamando de Eloísa Correa del Hospital Clínico de la Florida, porque usted tiene cita para el día 18 con la doctora que lo va a operar. Diga, ¿Dios recompensa o no recompensa? Y ojalá que sea ahí, porque así no tengo que pagar. Porque si no, si algo se apurase y el médico me dice el martes, me dice, no, esto tiene que ser ahora ya, o si no te vaya a morirte, casi 1,5 millones sale todo eso, con todos los gastos. Y yo recién 500 juntados. Y eso que estoy con el bono PAP. ¿Es lucha o no es lucha eso? Mi lucha es cómo lo hago. Y solo confiando en Dios. Sigamos, porque hay que pedir a Dios.
Hay que orar a Dios. Y lo que estamos hablando es lo que dice el hermano, que nos llegó un poquito tarde, pero mire, es lo que él dice, esa es la forma. Por eso estamos hablando de cómo es o qué requisito tiene que tener un guerrero espiritual, porque hay guerra espiritual. Y no tan solo eso, ojo, tú puedes orar, pero mira todos los requisitos que hay para que tu oración pueda ser oída, para que te conviertas como un guerrero espiritual. Si esto no es nada tan solo Señor aquí, no es tan solo eso. Tú tienes que tener una conducta para que esa oración llegue al cielo. Yo siempre le digo a ustedes, me gustaría que un día me dijera, pastor, enséñanos cómo se debe orar. A mí me gustaría, porque no todas las oraciones son escuchadas. Aunque usted se requete pele la rodilla, no todas las oraciones son escuchadas, porque hay algo que estorba la oración. ¿Ves? Si no, pregúntele a Daniel, pregúntele a otros profetas y se va a dar cuenta. Vamos a terminar por la primera parte. Vamos a Santiago 5:16. ¿Está bien o no? Está bien. Mire, ¿y esto es lo que cuesta vos? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cuesta o no cuesta esto? Yo pregunto, así por preguntar, ¿alguien alguna vez, así por chispazo, ha hablado más del pastor? Es por preguntar nomás, no es que lo hayan hecho. Ya, saquemos al pastor. ¿Alguien ha hablado de algún hermano alguna vez? Bueno, cuando pregunté por mí se quedaron callados, pero ahora que pregunto por el general, amén. Entonces dice, ¿qué dice? Confesaos, ¿qué cosa? Uno a otro. ¿Y qué lo dice ahora? Y orad uno por otro. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y mire lo que dice aquí. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Pero qué tiene que hacer para que esa oración sea eficaz? ¿Ve que no es tan solo orar, hermano Eugenio? ¿Ve? ¿Hay requisito o no hay requisito? Lo dice el pastor Eduardo. No, es que lo dice el pastor Eduardo. Mentira, lo dice la Biblia. Lo dice la palabra, bien, lo dice la palabra. El Eterno le dijo al Hijo, el Eterno, hablo de Jehová, hablo de Dios. No sé de dónde se me pegó decir el Eterno. Tengo que haber estado con los judíos, yo creo. Si los judíos dicen así, Dios, con los judíos de la iglesia, sí, eso sí. Dios, que es eterno, habló con su Hijo y le tiene que haber dicho, es una parodia: Hijo, tú eres la palabra viva. ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que está aquí? ¿Quién está aquí en la Biblia? ¿Quién es que está ahí? Porque hay un hermano que le presté la Biblia y dijo que me la iba a devolver. Lleva como 5 años con la Biblia y todavía no me la devuelve. Pero yo pienso que me la va a devolver. No tengo idea quién es, pero me la pidió y no me acuerdo ni el nombre. Pero esa Biblia decía esto. En el principio, ¿quién me puede buscar Juan 1? A ver, búsqueme después para que volvamos a eso. Juan 1, por favor. Ya. Búscamelo para hablar. Juan 1, ¿cuánto? Juan 1, Evangelio de Juan 1. Mire, escuche bien lo que dice la Biblia, que no pasa por este latín. No pasa por lo que los curas escribieron. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De qué está hablando ahí? No está hablando de Dios. ¿De qué está hablando? De Jesús. Y le está diciendo, ese Jesús tiene la misma autoridad que yo. Le está diciendo,
era Dios. O sea, los dos somos uno. Pero el que no pasa por el latín dice: en el principio la palabra, perdón, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que no pasa por el latín. Entonces la pregunta: Jesús, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? ¿No es la palabra? Entonces, ¿a quién tú tienes en la casa? A los que tienen Biblia, por supuesto. ¿A quién tú tienes? ¿No tienes a Jesús? Entonces ahora Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Volvamos a Santiago 5:16. Ese verbo, ese Jesucristo nos dice esto: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Si usted quiere la segunda parte, venga el domingo. Pero más que nada mañana, los que se interesen en cómo tiene que ser un guerrero de Dios, yo te pido que si puedes venir, Martín. Aunque vengas solo, que estés aquí conmigo, porque sé lo que Dios puede hacer contigo. Levanté solo la mano, mi esposa levantaba solo mi mano, y dije esto: y vive el Señor en cuya presencia estamos. Solo declaraba la palabra y la gente confesaba quién eran ellos. Y cuando dije: si hay alguien aquí que esté en su matrimonio aproblemado, pase, porque Dios tiene el poder de restaurar. Y pasaron todos los matrimonios y se pedían perdón. Nadie los obligó, solo el poder de la palabra. Porque para poder ser un buen ministro, tienes que empezar por tu casa. Si tienes que, para ser un buen predicador, tienes que empezar en tu casa. ¿Me está escuchando? Y si usted quiere ser una buena guerrera de Dios, ojalá pudieran estar mañana también. Y a los que oran el día lunes, los invito mañana. Me avisan por favor cuántos vienen, porque así les preparo el material para que lo tengan y lo puedan volver a leer en su casa. Si dura 2 horas y media, calculo yo, que sea a las 7 para estar terminando tipo 9, 9 y media. Sé que a muchos les va a agradar lo que va a escuchar, porque cuando el Señor me enseñó cómo echar fuera un demonio, pasé por esto. Pasé por esto, hermano. Y sé, hermanos, Dios bendiga a todos los que están escuchando. Sé que saldré adelante en el nombre de Jesús. Sé que saldré adelante porque Él fue quien me llamó. No todo es color de rosas en el camino del
aprendido a confiar.